buenos huesos, mujeres fuertes. Definimos a la menopausia como la etapa de transición de la mujer desde su periodo fértil al no reproductivo, que se produce habitualmente alrededor de los 35 a 35 años. Durante esta etapa, los ovarios dejan de producir óvulos estrógenos y queda definida químicamente por el cese permanente de la menstruación. Durante esta etapa, el cuerpo de la mujer va a experimentar muchos y diversos cambios. Durante toda nuestra vida, el hueso está sometido a un proceso de remodelado, ¿sí?, el cual consiste en una etapa de formación ósea y otra etapa de resorción ósea. En la menopausia, la pérdida de los estrógenos van a determinar un aumento exagerado de la resorción por sobre la formación, con lo cual se va a experimentar una pérdida excesiva de la masa ósea, llevando esto a una disminución de la resistencia del hueso. Por lo tanto, la menopausia es el momento de la vida de la mujer en la cual se produce la mayor pérdida de masa ósea, con una disminución de la densidad y la calidad del hueso que lo debilitan, aumentando por lo tanto el riesgo de fractura. ¿Qué es la osteoporosis entonces? La osteoporosis se define como la disminución de la cantidad de tejido óseo o de masa ósea, lo cual hace que los huesos sean menos resistentes y más frágiles. Esto va a provocar un aumento en el riesgo de sufrir fracturas ante traumatismos mínimos. Se calcula que entre un 30 a un 50% de las mujeres mayores de 50 años va a padecer osteoporosis y 30% va a sufrir una fractura osteoporótica. Es decir, que si lo graficamos, de cada 10 mujeres, 3 podrán sufrir una fractura osteoporótica luego de 50 años. Al año se producen 9 millones de fracturas debido a osteoporosis, y en nuestro país se sabe que casi el 95% de las argentinas entre los 10 y los 49 años no consume suficiente cantidad de calcio. ¿Da síntomas la osteoporosis? Bueno, no, inicialmente no da síntomas. Es en esencia una enfermedad silente. Más adelante sí puede ser dolorosa, deformante y causar fracturas. Y si bien es una enfermedad que afecta a todo el esqueleto, los sitios más propensos a sufrir fracturas son las muñecas, la columna y la cadera. ¿Cómo podemos prevenirla? Bueno, hay algunos ítems fundamentales sobre los cuales vamos a hablar a lo largo de la charla. Uno es evitar el alcohol, cigarrillo, mantener una alimentación adecuada y realizar actividad física de forma regular. Comenzamos entonces hablando del tabaquismo. ¿Sí? El cigarrillo tiene efectos perjudiciales sobre el hueso porque, en primer lugar, disminuye la absorción de calcio en el intestino. Además, suele estar asociado a menor peso corporal. Se lo ha asociado en algunas ocasiones a un inicio temprano, a una instalación temprana de la menopausia. Y además tiene un efecto tóxico, podríamos decir, sobre las células formadoras de hueso, ya que enlentece su actividad. Por todo esto es que decimos que el cigarrillo tiene una acción tóxica directa e indirecta a nivel óseo. Con respecto al alcohol, se sabe que beber en exceso, aunque sea solo 2 veces por semana, tiene un efecto nocivo directo sobre la masa ósea, y el consumo agudo de alcohol inhibe a los osteoblastos, que son las células formadoras de hueso. ¿Sí? La dosis que se considera tóxica para el hueso es aproximadamente 40 gramos de alcohol, que equivale a 150 centímetros cúbicos de vodka, o de tequila, o de cerveza. Bueno, por el otro lado, habíamos visto que además de estos 2 hábitos que es necesario abandonar, también son necesarias una alimentación adecuada y la actividad física, que son los 2 puntos de los que hablaremos a continuación. ¿Cuáles son los nutrientes fundamentales para la salud? Hay 2 nutrientes fundamentales que son el calcio y la vitamina D. En primer lugar vamos a hablar del calcio, que es el principal, su depósito principal
es en los huesos, el 99% del calcio del cuerpo está en nuestros huesos. El esqueleto se considera un banco de calcio sobre el que diariamente tenemos que hacer nuestro depósito, ¿sí? De lo contrario, nuestro organismo va a recurrir a la reserva que tenemos de calcio, descalcificándonos cada vez más. Por eso es importante invertir en nuestros huesos todos los días, consumiendo una adecuada cantidad de calcio. ¿Y qué alimentos son ricos en calcio? En este punto, para decidir qué alimentos son ricos en calcio, es necesario tener en cuenta la cantidad de calcio que tienen los alimentos y su biodisponibilidad, que se define como cuán aprovechable es el calcio que contiene ese alimento por el cuerpo. Entonces, en esta instancia, los alimentos que son más ricos en calcio por cumplir con las dos características son los lácteos. La leche, el yogur y el queso por excelencia son los alimentos que contienen mayor aporte de calcio. Otros alimentos son la soja, el brócoli y la espinaca, pero tienen menor biodisponibilidad. ¿Cuánto calcio se necesita? Aproximadamente, y variando según la edad, a lo largo de la vida, los requerimientos de calcio varían entre 800 a 1000 miligramos por día, pero en la posmenopausia este requerimiento aumenta y es de aproximadamente a 1000 a 1200 miligramos de calcio por día. ¿Cómo podemos lograr este requerimiento de calcio? Bueno, con 1 o 2 vasos de leche, complementados con 1 o 2 vasos de yogur por día, más una porción de queso mediana de aproximadamente 30 gramos, estaríamos llegando a los 1000 miligramos de calcio por día. Y el otro nutriente importante para la salud ósea, habíamos visto que es la vitamina D. La vitamina D es fundamental para permitir que el calcio que consumimos sea aprovechado por nuestro organismo. Se encuentra inactiva en una de las capas de la piel y por exposición a los rayos ultravioletas del sol se transforma en la vitamina D activa. ¿Por qué podemos llegar a tener un déficit de vitamina D? Bueno, en primer lugar, por poca exposición solar, por la estación del año, ya que en las estaciones en invierno y en el otoño los niveles de vitamina D bajan por menor exposición, la latitud a la cual nos encontramos, la pigmentación de la piel, el uso de filtros solares que disminuyen la síntesis de vitamina D por más que nos expongamos al sol, y el envejecimiento que también, a medida que van pasando los años, disminuye la síntesis de vitamina D. ¿Cómo evitamos el déficit de vitamina D? Bueno, principalmente se recomienda una exposición solar en lo posible 15 minutos por día, en algún sector del cuerpo, como pueden ser los brazos y las piernas, y además también se recomienda una alimentación saludable. Los alimentos, sin embargo, igualmente poseen cantidades insignificantes de vitamina D, y hay muchos países en los cuales se han fortalecido los productos, y sobre todo los lácteos y los cereales que vienen fortalecidos con vitamina D. Fundamentalmente, las principales fuentes de la vitamina son los aceites de hígado de pescado y en los peces marinos también se encuentra, como el salmón, los arenques y las sardinas. Y otros alimentos que contienen vitamina D en pequeñas cantidades son los huevos, la carne, la manteca y los aceites vegetales. Por último, hablando de la actividad física, pasamos a hablar del músculo y su relación con el hueso, ¿sí? A mayor masa muscular se desarrolla mayor densidad del hueso. Nuestros huesos van a ser tan fuertes como lo sean nuestros músculos. Y además, si tenemos músculos más fuertes, disminuimos también el riesgo de caída. Por lo tanto, podemos considerar que nuestro tejido muscular es como un tesoro, y poseer una buena masa muscular permite transitar una posmenopausia mucho más saludable. De ahí la importancia de hacer actividad física en forma regular. ¿Y cuáles son los ejercicios recomendados? En realidad lo importante y lo fundamental es decirle no al sedentarismo. Se recomiendan ejercicios aeróbicos como caminata, baile, etc. Y también ejercicios activos con carga y contrarresistencia, aproximadamente 30 minutos al día durante aproximadamente 3 veces por semana como mínimo. Otros que también son recomendados son actividades como el tai chi, el yoga, todas aquellas que estimulen y ayuden a mejorar el equilibrio.
Bueno, hablamos de las fracturas y dijimos que la masa ósea, la baja masa ósea, es un factor de riesgo para la fractura, pero hay otros determinantes del riesgo de fractura, como son el riesgo de caernos, el riesgo de caída y el impacto de esa caída. Entonces, vamos a hablar ahora del impacto de la caída. Y esto se refiere a la forma en que nos caemos, ¿sí? Alrededor de los 50, 65 años, en los primeros años posmenopáusicos, por la forma en que solemos caernos cuando nos tropezamos, las fracturas más frecuentes son las de muñeca y las vertebrales, ¿sí? En cambio, en las personas mayores de 75 años, al cambiar el eje y el punto de apoyo, se va modificando y las fracturas más frecuentes, además de las vertebrales, pasan a ser las de cadera, ¿sí? Con respecto al riesgo de caída, para bajar el riesgo de caída tenemos varios puntos a tener en cuenta. Uno es evitar los pisos encerados o las alfombras sueltas en la casa o los objetos sueltos en el piso. Realizar exámenes oftalmológicos frecuentes para chequear si nuestra visión esté en condiciones correctas. Utilizar dispositivos de asistencia en los baños, ¿sí? Para apoyo y evitar entonces accidentes en los baños. Realizar ejercicio en forma adecuada y de la forma recomendada a cada edad. Mantener una adecuada nutrición, de la cual estuvimos hablando, y realizar controles médicos periódicos para también chequear que la medicación que se está tomando sea la correcta y en las dosis adecuadas. Bueno, entonces vamos a pasar a hablar de cómo diagnosticar la osteoporosis. En primer lugar, en una consulta médica, ¿sí? Donde el profesional va a interrogar sobre edad de la menopausia, sobre si hemos tenido fracturas previas, si hemos perdido altura, más de 3 centímetros de altura, los hábitos sobre tabaquismo y alcoholismo, trastornos de la alimentación, el uso de corticoides en forma prolongada en dosis altas, que también es un factor de riesgo para pérdida de masa ósea. Y otro antecedente de importancia es si tenemos familiares por antecedentes de fracturas osteoporóticas, especialmente de cadera. En algunos casos avanzados, la pérdida de masa ósea puede reflejarse en una simple radiografía, pero en la mayoría de los casos solo puede ser detectada a través de la realización de una densitometría ósea. ¿En qué consiste la densitometría ósea? Bueno, es un estudio inocuo y rápido que no requiere ayuno ni tomar medicación y utiliza un equipo de rayos X a muy baja dosis, ¿sí? Para detectar el contenido mineral del cuerpo. Una vez que detecta la densidad mineral del cuerpo, la compara con un promedio, ¿sí? Con una población promedio de igual sexo y edad, y establece así el estado del hueso de cada paciente. Los sitios que evalúa la densitometría clásicamente son la columna lumbar y la cadera. Y en el informe, ¿qué nos va a decir la densitometría? La densitometría nos puede decir que midió la densidad mineral ósea de determinado paciente y es normal porque tiene valores esperados para la edad que tiene el paciente y su sexo. O puede decirnos que está en una zona amarilla de osteopenia, ¿sí? Porque los valores de densidad mineral ósea ya están por debajo de los valores normales esperados, pero sin llegar a la osteoporosis. O que el paciente tiene valores de densidad mineral ósea lo suficientemente bajos como para tener un riesgo aumentado de fractura y entrar entonces en la categoría de osteoporosis. La densitometría generalmente tiene que ser acompañada de otros estudios, como son las radiografías simples de columna dorsal y lumbar y también de la cadera, además de estudios de laboratorio que son necesarios realizar en sangre y en orina de 24 horas para evaluar el grado de absorción o pérdida de calcio, el estado de vitamina D del paciente y además, en los casos en que se considere apropiado, estudiar o descartar enfermedades que pueden provocar osteoporosis en forma secundaria. Y además hay mediciones en sangre de determinados valores
que permiten darnos cuenta si el paciente en cuestión está perdiendo hueso de forma rápida o no. ¿Existe tratamiento para la osteoporosis? Sí, existe tratamiento para la osteoporosis. Además de lo que estuvimos hablando sobre los hábitos de vida, la alimentación saludable, la ingesta de calcio, realizar actividad física y tratar de tener una exposición razonable al sol para evitar el déficit de vitamina D, existen fármacos o medicamentos osteoactivos que son específicos para el tratamiento de la osteoporosis, cuyo principal objetivo es la prevención de la fractura. Estos fármacos han demostrado ser eficaces para mejorar la masa ósea y disminuir el riesgo de fractura, pero ninguno de los fármacos disponibles cura la enfermedad. ¿Sí? Y el tratamiento es crónico. Esto quiere decir que mínimamente tiene una duración de 2 años. El tratamiento, además, debe ser adecuado a cada paciente en base a sus antecedentes y a los estudios realizados en sangre y en orina de su cuerpo. Resumiendo entonces cómo cuidar nuestros huesos. En primer lugar, decirle no al cigarrillo y al alcohol, mantener una alimentación adecuada, realizar ejercicio en forma regular, tratar de tomar todas las medidas para evitar las caídas y realizar una consulta médica a tiempo. Todas estas medidas nos van a permitir cuidar de nuestra salud. Para finalizar, entonces, recordar que la prevención de la osteoporosis es un proceso que debe iniciarse en la infancia y continuar toda la vida. Bienvenidos a la charla de tiroides en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo puede afectarnos un problema en la tiroides? Mi nombre es María Florencia Ciocia, soy médica endocrinóloga. Bienvenida a la charla sobre cómo puede afectarnos la tiroides en nuestra vida cotidiana. Comenzamos entonces hablando sobre qué es la tiroides. La tiroides es una glándula que se localiza en la base del cuello, alrededor de la tráquea, por debajo del cartílago tiroides, y produce y libera la sangre T4, también llamada tiroxina, y T3 o triodotiroxina. Estas hormonas van a actuar en casi todas las células del cuerpo, regulando el metabolismo, al que podemos definir como la forma en la que el cuerpo utiliza y almacena la energía. ¿Cómo funciona la tiroides? Bueno, en primer lugar, en nuestro cerebro hay un órgano llamado hipotálamo, que va a darle la orden a otra glándula llamada hipófisis, también localizada en el encéfalo, de la cual va a partir la orden hacia la glándula tiroides a través de una hormona llamada tirotroxina o TSH, que es el principal estímulo para el crecimiento y el funcionamiento de la glándula tiroides.
esta hormona va a ser liberada a la sangre y al llegar a las células tiroides va a estimular la producción y la liberación a la sangre de T4 y T3, las cuales van a estar distribuidas a todas las células del organismo, y además también a través del torrente sanguíneo van a volver a nivel de la hipófisis para ejercer a través de lo que llamamos feedback negativo una regulación del eje tiroideo, inhibiendo la producción de hormona tiroidea. ¿En qué órganos actúan las hormonas tiroides? Principalmente las hormonas tiroides van a actuar a nivel del cerebro, del corazón, del intestino, de la piel, regulando el grado de hidratación de la piel y la temperatura. También van a regular el proceso del cabello. Como ya dijimos anteriormente, regulan el metabolismo basal, que es la forma en la que el cuerpo va utilizando la energía, y a través de la regulación del metabolismo basal van a también regular la temperatura corporal. ¿Qué problemas o alteraciones puede tener la tiroides? La tiroides puede sufrir alteraciones de función, que comprenden el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, o puede tener alteraciones estructurales, y aquí es cuando hablamos de los nódulos. Además pueden coexistir alteraciones de función y de estructura. Con respecto a las alteraciones de función, vamos a hablar en primer lugar del hipotiroidismo, que se define como una deficiente producción de hormonas tiroides. Es el trastorno tiroideo endócrino más frecuente y es más frecuente en las mujeres y en pacientes que tienen antecedentes familiares de tiroideopatía. El hipotiroidismo afecta a alrededor del 10% de las mujeres y al 2% de hombres. Es decir, que si tomamos un grupo de 10 mujeres, una de esas probablemente va a estar afectada por esto. Además, la prevalencia de la enfermedad aumenta con la edad. ¿Cuáles son las causas de hipotiroidismo? Las dos causas principales son el déficit de yodo, y en zonas deficientes la principal causa va a ser la autoinmunidad tiroidea, también llamada tiroiditis. Otras causas menos frecuentes son la tiroidectomía, es decir, aquellos pacientes que han sido sometidos a cirugía con exceso de la glándula, aquellos pacientes que han recibido dosis de yodo radiactivos, y también existen causas como fármacos, como la miodarona y el litio. ¿Qué es la autoinmunidad tiroidea? La autoinmunidad tiroidea consiste en una alteración del sistema inmunológico con producción de anticuerpos dirigidos contra la glándula tiroides. Está determinada por factores genéticos y ambientales, y las enfermedades tiroides autoinmunes pueden ser la tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad de Graves. ¿Cómo diagnosticar la autoinmunidad tiroidea? Es posible diagnosticarla mediante análisis de sangre con la medición de anticuerpos antitiroideos. Los anticuerpos antitiroideos más característicos de la tiroiditis de Hashimoto son el antiperoxidasa o ATPO, y la antitiroglobulina o ATG, mientras que los de la enfermedad de Graves, de la cual vamos a hablar más adelante en la charla, los anticuerpos más característicos son los antirreceptores de TSH o TRAB. ¿Tener anticuerpos positivos en sangre es sinónimo de tener hipo o hipertiroidismo? No. Una persona puede tener anticuerpos tiroides en sangre positivos sin llegar a tener una alteración de la función tiroidea. ¿Cuáles son los síntomas del hipotiroidismo?
Los síntomas consisten en cansancio, piel seca, puede haber caída de cabello, intolerancia al frío, constipación, aumento del tamaño tiroideo, que es lo conocido como bostio, aumento del sueño, somnolencia, tendencia a aumentar de peso, esto es 2 o 3 kilogramos, no más que eso, no es mayor que puede llegar a provocar el hipotiroidismo, o muchas veces al enlentecer el metabolismo, lo que provoca es una dificultad para bajar de peso. Los pacientes también pueden tener dolores musculares, las mujeres pueden experimentar alteraciones sexuales, puede ser causa de infertilidad y también puede generar depresión. ¿Cómo saber si padecemos hipotiroidismo? En realidad lo que hay que tener en cuenta es que los síntomas son inespecíficos. Esto quiere decir que son síntomas no exclusivos del hipotiroidismo. Por eso es importante la consulta con un médico endocrinólogo para que se realice un correcto examen físico y una evaluación de la función tiroidea correspondiente. En el examen físico está destinado principalmente a la palpación tiroidea, ¿sí?, durante la cual se va a revisar al paciente para ver si tiene bostio o si tiene nódulos tiroideos. La palpación se realiza generalmente por detrás del paciente, palpando la glándula por debajo de lo que se conoce como nuez de Adán, pidiendo al paciente que degluta, de forma tal de detectar si hay algún nódulo. Este va a tener una excursión con la deglución. Y como dijimos anteriormente, en el caso de detectar bostio, que se define como un aumento del tamaño de la glándula tiroides, esto puede ser detectado como una prominencia o un aumento de tamaño de la parte anterior e inferior del pecho. El bostio puede ser difuso, como vemos en la fotografía, o puede ser nodular, como vamos a ver más adelante. Los estudios para realizar el diagnóstico de hipotiroidismo consisten en dosajes de laboratorio, mediciones de laboratorio. En el laboratorio vamos a medir TSH, T4 y los anticuerpos antitiroperoxidasa y antitiroglobulina. Para entender un poco cuáles son los hallazgos, recordamos cómo funcionaba el eje tiroideo, y en el hipotiroidismo, al haber una disminución de las hormonas periféricas, es decir, de la T4 y la T3, esto va a hacer que no ejerzan ese control inhibitorio sobre la síntesis y la producción de TSH a nivel hipofisitario, con lo cual vamos a tener la T4 baja y la TSH aumentada. Los anticuerpos que pueden estar positivos. El tratamiento del hipotiroidismo tiene como objetivo fundamental mejorar los síntomas y normalizar los valores hormonales. Y consiste básicamente en sustituir la falta de hormona tiroidea con la toma diaria de la levotiroxina o T4. Es un tratamiento que es simple y seguro, siempre que se realice bajo control médico adecuado, con lo cual requiere controles generalmente con el médico endocrinólogo cada 6 o 12 meses, o cuando uno va titulando la dosis, los controles son más frecuentes cada 3 meses. La levotiroxina debe tomarse en ayunas, con agua, esperar aproximadamente 30 minutos para desayunar. Debe estar separada como mínimo 1 hora de la toma de otros medicamentos y por lo menos alejado 4 horas de todos aquellos alimentos que contengan fibras, cereales, salvado, los cítricos y las hojas. Y además es necesario e importante proteger el envase de la luz, el calor y la humedad. Una vez que iniciamos el tratamiento, los síntomas van mejorando de a poco una vez que se normalizan los valores hormonales hasta que desaparecen. No quedan síntomas residuales del hipotiroidismo, pero esto es un tratamiento sustitutivo, no es curativo, no resuelve la disfunción glandular, sino que lo que hace es sustituir lo que la glándula no está produciendo. Por lo tanto, si se suspende el tratamiento, los síntomas van a volver a aparecer. Por eso el tratamiento del hipotiroidismo es crónico.
¿sí? Y los controles con el médico endocrinólogo, repetimos, se realizan aproximadamente cada 6 meses. Con respecto al hipotiroidismo clínico, es una situación en la cual encontramos en los análisis de sangre una leve elevación de la hormona tirotrófica o TSH con valores de T4 y T3 normales. Puede acompañarse de anticuerpos positivos o no. Este hallazgo de la tirotrofina levemente elevada con las hormonas tiroideas periféricas normales no siempre implica una enfermedad tiroidea. Con esto hay que tener en cuenta también la edad del paciente, si está tomando medicación, etcétera. Y en algunos casos es una alteración que revierte espontáneamente. En la mayoría de los casos no se acompaña de síntomas, porque tiene síntomas muy leves, y recordemos que los síntomas del hipotiroidismo habían visto que ya de por sí son inespecíficos. No siempre requiere tratamiento, y al decidir si se requiere o no tratamiento hay que tener en cuenta la edad del paciente, la presencia de anticuerpos en sangre o no, si es una paciente que está cursando un embarazo, la fertilidad. Por lo tanto, la necesidad de iniciar tratamiento o no debe ser evaluada por un médico especialista. Muy bien. Pasamos entonces a hablar de la segunda alteración del funcionamiento de la glándula, que es el hipertiroidismo. Definimos al hipertiroidismo como un exceso en la producción de hormonas tiroideas, que también es más frecuente en las mujeres, al igual que el hipotiroidismo. Dentro de las principales causas de esta enfermedad encontramos la autoinmune, que como habíamos visto es la enfermedad de Graves-Bacall, es aquella en la cual se producen los anticuerpos que nombramos anteriormente, TRAB, antirreceptor de TSH. La otra causa frecuente es el bocio nodular tóxico, que es aquel bocio con nódulos llamados calientes, hiperproductores de hormona tiroidea. También puede haber un hipertiroidismo inducido por yodo, en pacientes con una predisposición o con un hipertiroidismo latente, que son sometidos a grandes dosis de yodo, como los contrastes intravenosos iodados. Y también la amiodarona, que habíamos nombrado como una medicación que puede llegar a inducir el hipotiroidismo, es una medicación que también puede inducir el hipertiroidismo en pacientes predispuestos. Por otro lado, hay situaciones llamadas tiroiditis, que son inflamaciones inflamatorias de la glándula, durante las cuales los pacientes pueden llegar a desarrollar síntomas de hipertiroidismo por una liberación excesiva de hormona preformada en la glándula, ¿sí? Pero sin exceso en la producción. No produce hormona de novo, sino que es una liberación de hormona preformada por una inflamación subaguda y transitoria. Y por otro lado, también es importante destacar que el consumo de hormona tiroidea a dosis excesivas e inadecuadas, independientemente de las necesidades del organismo, también puede generar síntomas de hipertiroidismo. Recordamos entonces en qué órganos actúan las hormonas tiroideas: en el cerebro, en el corazón, regulando la frecuencia cardíaca, en el intestino, regulando la motilidad intestinal, en la piel, regulando la hidratación y la temperatura, el trofismo de las uñas y el cabello, el metabolismo basal y la temperatura corporal. Entonces, después de haber recordado los órganos en los cuales actúan las hormonas tiroideas, vamos a hablar de los síntomas del exceso de hormonas tiroideas. El hipertiroidismo puede provocar intolerancia al calor, con sudoración profusa, nerviosismo, irritabilidad. Los pacientes pueden referir insomnio y a su vez cansancio, temblores, taquicardia, que es el aumento de la frecuencia cardíaca y que el paciente lo va a sentir y a manifestar como palpitaciones. A su vez, esta taquicardia puede derivar en arritmias más severas. El paciente con hipertiroidismo también puede presentar bocio, pérdida de peso sin disminución de la ingesta, o incluso en muchas oportunidades por aumento del apetito y aumento de la ingesta. Son pacientes que manifiestan pérdida de peso importante. Por aumento de la motilidad gastrointestinal pueden tener diarreas, caída de cabello y molestias oculares. En la consulta, el examen físico, el paciente con
hipertiroidismo, además de la taquicardia, los temblores, se refiere que son constatables en la consulta, y el aumento de la temperatura de la piel, va a presentar característicamente el aumento de tamaño tiroideo óseo y un aumento de la apertura muscular, con lo que comúnmente se denominan saltones. En el laboratorio, las mediciones hormonales que vamos a realizar de la sospecha de hipertiroidismo en el paciente van a incluir la TSH, la T4, la T3, los anticuerpos anombrados, antipiroperoxidasa y antitiroglobulina, y aquí también se piden los anticuerpos característicos de la enfermedad de Graves, que son los TRAB. En esta situación, totalmente contraria a la anterior, el aumento de hormonas periféricas T4 y T3 va a maximizar la inhibición a nivel hipofisaria de la producción de TSH, con lo cual nos vamos a encontrar con valores muy bajos de TSH o indosables, con valores aumentados de hormonas tiroideas periféricas, es decir, T4 y T3. Los anticuerpos TRAB, que son los antirreceptores de TSH, suelen estar positivos en 85% de los pacientes que tienen enfermedad de Graves. Dentro de los estudios complementarios que también se suelen pedir en el hipertiroidismo está la captación y el citograma tiroides con iodo 171, el cual es un estudio que utiliza una pequeña cantidad de iodo radiactivo para obtener una imagen de la glándula tiroides, ya que es una glándula que fabrica sus hormonas utilizando el yodo. Y en el hipertiroidismo, al estar la glándula justamente hiperactiva, la captación de yodo va a estar aumentada. Vemos en la primera imagen una tiroides que capta yodo normal. En la segunda imagen vemos como la tiroides está teñida de un color más intenso. Esto es porque la captación de yodo está aumentada. Es una enfermedad de Graves-Bacon, que es más frecuente de hipertiroidismo, como habíamos visto en la población joven. Y en la tercera imagen vemos un nódulo caliente, que es la otra causa relevante de hipertiroidismo que habíamos mostrado anteriormente. Vemos como el nódulo se tiñe de forma más intensa, mientras que el resto del contorno de la glándula está teñido en forma más débil. El tratamiento del hipertiroidismo va a depender de la causa del hipertiroidismo. Generalmente, en la forma más frecuente, que es la forma autoinmune o la enfermedad de Graves, el tratamiento va a ser farmacológico, y en las formas, digamos, de negocio nodular autónomo, el tratamiento, si bien se pueden dar medicamentos en forma transitoria para tratar de mejorar los síntomas y lograr normalizar los valores de hormona tiroidea, generalmente los tratamientos son más radicales y consisten en dar una dosis de yodo radiactivo, o en la cirugía, ya que el tratamiento con medicación solamente no va a lograr un efecto duradero y definitivo. Entonces, hablando de las medicaciones, en primer lugar tenemos fármacos que se denominan beta-bloqueantes, que son para aliviar los síntomas, y se pueden utilizar en todas las formas de hipertiroidismo, ¿sí? Alivian sobre todo las palpitaciones y los temblores. Y después los fármacos denominados antitiroides, que son aquellos que están destinados a frenar el hiperfuncionamiento de la glándula, como son el llamado metinazol y el propiltiuracilo, que este último en Argentina no. Al comenzar el tratamiento con la medicación, la mejoría de los síntomas es relativamente rápida, pero es necesario aclarar que el tratamiento es prolongado para tratar de evitar las recaídas de la enfermedad. El 50% de los pacientes puede recaer. Y en aquellos pacientes con enfermedad de Graves, es decir, la causa autoinmune de hipertiroidismo, que no respondan a la medicación o que recaigan luego de haber cumplido con el tratamiento de forma adecuada, muchas veces se plantean también los tratamientos más definitivos, como son la dosis de yodo 171, que es el yodo radiactivo, o la cirugía. Muy bien, pasamos entonces a hablar de alteraciones estructurales, la enfermedad nodular tiroidea.
¿Qué son los nódulos tiroideos? Se define como nódulo tiroideo cualquier crecimiento anormal de las células de la glándula, formando un tumor dentro de la glándula tiroides. La gran mayoría de los nódulos tiroideos son benignos, y esto quiere decir que son no cancerosos. Solo una pequeña proporción de estos nódulos puede llegar a ser maligna, y la evaluación del nódulo tiroideo va a estar dirigida a descubrir un potencial cáncer de tiroides. Los síntomas que puede dar el nódulo tiroideo muchas veces son nulos y la mayoría de los nódulos no causan ningún síntoma y el médico los descubre durante la palpación tiroidea en el examen físico. Hay veces que si en el caso de los nódulos que ya alcanzan un tamaño más importante, el paciente puede notar la aparición de un bulto en el hueso, como podemos ver en la fotografía, y además si el nódulo produce hormona en exceso, es decir, estaríamos hablando de un poste nodular tóxico como hablamos hace un ratito, puede llegar a generar síntomas de hipertiroidismo. Además, algunos pacientes pueden llegar a tener dolor en el cuello, en la mandíbula o en el oído, estos son nódulos de mayor tamaño, y cuando el nódulo es lo suficientemente grande, estamos hablando de nódulos de 3-4 centímetros, puede causar dificultad para tragar, o un ligero constricción en la garganta, o cambios en la voz que pueden llegar a la disfonía, e incluso dificultad respiratoria por compresión del tubo respiratorio. Con respecto a la causa de los nódulos tiroideos, el cáncer en realidad es responsable por de menos del 10% de los nódulos. En los nódulos que no son malignos, que son más del 90% y más del 95%, en realidad no se conoce la causa específica. Muchas veces está asociada a hipotiroidismo por tiroiditis de Hashimoto, es decir, que es autoinmune, ¿sí? La causa. El déficit de yodo también puede favorecer la formación de nódulos. Y dentro de los nódulos benignos, los tipos más frecuentes que se conocen son los nódulos coloideos, son neoplasias foliculares, también se conocen. Otros nódulos son los que están llenos de líquido, que son los que se conocen como quistes, o aquellos que ya nombramos varias veces, que son los autónomos o calientes, que son aquellos que producen hormona tiroidea en forma independiente de las necesidades del cuerpo, es decir, en forma externa. ¿Cuáles son los estudios que solicitamos para evaluar un nódulo tiroideo cuando el paciente viene a la consulta? Bueno, primero es necesario saber si el nódulo es el único problema o hay también una alteración de la función glandular, con lo cual el médico va a solicitar los análisis de los que estuvimos hablando, mediciones de TSH, de T4 y de anticuerpos. Y además están los estudios por imagen, que son la ecografía tiroidea, de la cual vamos a hablar próximamente, el centesograma tiroideo, que es el estudio del que estuvimos hablando anteriormente, que en el caso de los nódulos se solicita en el caso de que uno sospeche que es un nódulo caliente, es decir, si por los síntomas que tiene el paciente o por los análisis de sangre se sospecha un hipertiroidismo generado por el nódulo, se pide un centesograma tiroideo para detectar si el nódulo es caliente. Y el otro estudio que se solicita en la evaluación del nódulo tiroideo es la punción con agujas. Vamos entonces a hablar de la ecografía tiroidea, que es un estudio inocuo y que utiliza ondas de sonido de alta frecuencia para estudiar el tamaño y las características de la glándula, ¿sí? Y a su vez informa el tamaño y las características nodulares. Esto es importante porque en base a esto se va a definir la necesidad de hacer algunos otros estudios como puede ser la punción. Hay algunas características que son más frecuentes o más comunes en los nódulos malignos, pero no hay ninguna que sea exclusiva de nódulos malignos. Por lo tanto, la ecografía en realidad no permite por sí sola determinar si el nódulo es canceroso o no, y fundamentalmente se va a utilizar, además de para definir si vamos a pedir una punción sobre ese nódulo, controlar los nódulos que no van a ser extraídos, es decir, que no van a cirugía, para detectar nódulos pequeños no palpables, y acá en este punto es necesario también aclarar
que el valor clínico, la relevancia de aquellos nódulos muy pequeños, menores incluso a 5 milímetros que no son palpables, es desconocida. Y además la ecografía también se utiliza para guiar la aguja de la punción. Hablando entonces de la punción con aguja fina, es un estudio que permite detectar la presencia de células atípicas. ¿Sí? Generalmente se indican nódulos de 1 centímetro a 1,5 centímetros o mayores, depende de las características nodulares. Si el nódulo tiene características de riesgo, se decide pensar nódulos de 1 centímetro o menores también. Es un procedimiento sencillo y se realiza en forma ambulatoria, no es necesaria ninguna internación. Se realiza con una aguja pequeña, de un calibre de 23 a 25 no requiere de ninguna preparación especial y básicamente lo que se hace es dar el nódulo con el ecógrafo, con el transductor, se visualizan el sector más llamativo del nódulo y se guía entonces la punción con la aguja hacia ese sector. Se extrae el líquido y eso luego se extiende en vidrios destinados a tal fin y se manda a estudiar con el citólogo, que es el médico que lo va a mirar en el microscopio y va a detectar si hay células atípicas. ¿Cómo se tratan los nódulos tiroideos? Por aquellos nódulos que resulten por la punción ser malignos o con sospecha de malignidad, se va a decidir extraerlos mediante cirugía. Y en este punto hay que destacar que la mayoría de los cánceres de tiroides son curables, hay veces que se hace un tratamiento adicional quirúrgico, radioactivo, eso se determina según el caso de cada paciente. Y dentro de los nódulos no cancerosos se controlan con ecografía y con análisis de sangre cada 6 a 12 meses. Hay veces que si el nódulo cambia de características o aumenta de tamaño, se decide una nueva punción. Esto también puede decidirse en nódulos de tamaño mayor a 2,5 centímetros, 3. Entonces se repite la punción en 1 o 2 años. Y en aquellos nódulos que sean mayores a 4 centímetros o que tengan síntomas compresivos, o en quistes, que son los nódulos que dispongan de líquidos, que luego de varias funciones siguen apareciendo, hay veces que puede considerarse la cirugía en estos casos. Bueno, entonces para ir terminando, recordamos dentro de las alteraciones de función que dijimos que eran el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Lo importante es la consulta médica ante la aparición de síntomas, ¿sí? Porque recordemos que los síntomas del hipotiroidismo, sobre todo, son bastante inespecíficos. Ambas enfermedades, cuando son confirmadas, tienen un tratamiento específico que ayuda a revertir los síntomas, ¿sí? Lo importante en las dos es la toma correcta de la medicación y bajo controles médicos periódicos. Por otro lado, hablando de los nódulos tiroides, recordar que la mayoría son benignos, aquellos que son malignos son menos del 10%. La ecografía es un método útil y fundamental en el diagnóstico, pero de por sí sola no permite descartar malignidad. Por eso es importante que sean evaluados por un médico especialista que va a definir si es necesaria una punción o no para detectar si hay células malignas. Y recordar que la mayoría de los cánceres de tiroides se cura y es fundamental para esto realizar la consulta